Zaragoza no me lo pasa y tal. Oye, ¿cómo era con Antón Castro? La alineación de 1960, no sé qué tal, me pilla y no puede ser. Pero por lo demás, voy a hacerme aragonés en cuanto pueda este año. Presentamos Bibliotecas y extravíos. Es la sexta entrega de una serie que comenzó en 2009 con un libro que se titulaba La vida de los libros, que es un título que podía dar nombre a prácticamente toda la colección, y explica en el prólogo Melero, pausada y tercamente ha ido construyendo esta colección de libros que llega a su sexta entrega con este libro que se titula Bibliotecas y extravíos. Oye, lo primero es que no salgo en el libro. Me ha tenido leyendo desde la primera página hasta la última a ver si salía, que es la manera que hace Melero para que todos nos leamos sus libros, que es ver si salimos. Y no salgo. Y ya, me parece fatal, tío, porque en lo de las bibliotecas es normal, porque uno tampoco tiene una biblioteca comparadas con las que hay aquí que merezca la pena explicar. Pero, tío, de los extravíos, cumplo todos los puñeteros extravíos que merecerían y que justificarían la parte del libro. Así que de momento hubo un conclave en Zaragoza para ver si lo nombrábamos o no lo nombrábamos en el libro. Y entonces dijimos todos, se está viniendo muy arriba con lo del Premio Nacional. Se está viniendo muy arriba con un Premio Nacional de Periodismo Cultural y hay que ponerlo en el suelo y hay que bajarlo a la tierra. Y entonces dijimos, oye, pues no lo sacamos. Muy bien, pero ya me lo podías haber contado, me voy a ahorrar leer el libro, joder, oye, fijaos cómo son los de Zaragoza, que ayer estuvimos con Luis Mateo en tu casa, joder, y nos bajó por la escalera de servicio el tío. Digo, bien, porque Melero sí que está, Melero Mateo sí que está subido, y lo sacamos por el montacargas. Estaba el portero que no daba crédito con aquel hombre que decía, este hombre que me suena de la tele y tal. Digo, pues aquí lo han sacado por la escalera de servicio tan tranquilo. El título de este pisón, como todos los títulos, o por fin te has animado también a poner títulos. Coge el micrófono, que te va a regañar. Este título es mío. Pero por favor, se nota el malo, ¿no? Por fin. Yo titulo muy mal y todos mis títulos me los pone Martí de Pisón, que es muy amigo mío. Y al principio algún título me lo puso Félix Romeo, que era un grandísimo amigo nuestro, un gran escritor, como sabéis, que murió muy joven con 40 y pocos años y que nos quería a todos mucho y se preocupaba más de la obra de los demás que de la suya propia. Algunos de los primeros libros míos los tituló él y después me respondía Ignacio, pero hacíamos reuniones entre amigos y era muy problemático porque el libro anterior mío, el anterior no se llama Lecturas y Pasiones, pero el anterior, que se llama Lector Incorregible, pues hubo también una reunión de amigos cenando para ver qué título le poníamos y me recomendaron El Lector Empalmado. En vez del Lector Incorregible, claro, con amigos así como comprenderás, pues decidí que no tenía que hacerles caso a ninguno y que pondría los títulos yo los que me diera la gana y que Dios reparta suerte y si sale bien, y si no, pues la purísima concesión. Pues oye, ha sido una buena idea titularlo de Bibliotecas Extravíos y la alternativa era lo del Lector Empalmado de tus amigos. Bibliotecas y extravíos es un buen título porque recoge bien estas obsesiones tuyas que tienen que ver con las bibliotecas, los libros, las lecturas, los amigos y los amigos extraviados específicamente. Por ejemplo, empieza hablando de Miguel Labordeta, decía, aquí siempre le hemos llamado Miguel, sin Labordeta ni nada, que como Juan Ramón, exactamente. Dice que entre otros extravíos, por ejemplo, acostumbraba a dedicarse a sus propios libros. Por ejemplo, para ti, Miguel obeso, calvo e incendiario. Porque se dedicaba a sus propios libros a él y anda que ahorraba en adjetivos el tío, joder. Es el único caso que conozco que se autodedicaba a sus ediciones, ¿no? Se autodedicaba a sus libros. Y yo había visto algunas en casa de su hermano, en casa de José Antonio, el cantautor, y que era muy amigo nuestro, y él conservaba alguna edición de su hermano, pero no todas. Las otras las debía tener pues otra parte de la familia, lo que fuera, no lo sé. Pero luego hubo una exposición sobre Miguel Labordeta en la biblioteca en Zaragoza, y ahí estaban expuestas todas. Y ahí vi por primera vez todas sus autodedicatorias. Y la verdad es que era un poco triste, porque era a ti, pobrecito, el autor, a ti, calvo, o sea, estaba todo el rato el pobre hombre con sensación de sí mismo, con pena de sí mismo, y dije, pero si era tan buen poeta y tan estupendo y lo quería todo el mundo, ¿por qué ese sentido de la flagelación, de inseguridad, pues era un hombre inseguro, triste, que no se quería mucho a sí mismo
Y entonces las autodedicatorias, que él nunca pensaría que esas autodedicatorias se fueran a exponer y van a verse, salía toda su tristeza tal, y ciertamente no era muy agradable verlo. Hay en este libro este habitual gabinete de escéptricos y excentricidades. Por ejemplo, cuenta aquella vez que Juan Benet, que le pega, salió a hacer el paseillo de banderillero en una corrida. Oye, y me encantó la historia de Ángel Guinda. Hace unas semanas se conmemoraba el aniversario de su fallecimiento. Ángel Guinda, que era un poeta, como sabéis, excepcional, y me encanta aquella historia que cuentas de aquella vez que se quitó los calcetines y los fue pasando por el público asistente a la voz de "Así huelen los pies" del poeta Ángel Guinda. ¿Has traído los calcetines limpios por si acaso tenemos que hacer una...? Muy escoscado, siempre, yo igual, siempre duchadico y escoscado. No os preocupéis entonces, que somos gente limpia, si acaso hace falta... Yo fui por primera vez a una reunión de poetas cuando tenía 15, 16 años, al lado del colegio donde estudiaba, y entonces había una reunión de poetas que él presidía. Y fue donde efectivamente al final de esa tertulia él se quitó los calcetines, los fue pasando por la nariz de todos los asistentes y dijo, exclamó aquella frase memorable: "Así huelen los pies del poeta Ángel Guinda", y todos... Entonces yo dije, Pepe, la poesía no es para ti. Si esto es la poesía no es para ti. Y entonces decidí ya convertirme en prosista y abandoné si tenía algún interés por la poesía como escritor, porque como lector la he tenido siempre y leo mucha poesía, pero como escritor la abandoné inmediatamente. Si tenéis algún interés en saber cómo huelen los pies de un prosista zaragozano, a última hora podemos hacer una muestra pública y tal. Oye, me encanta, no sé qué palabra has dicho ahora, que se me ha escapado, como estoy haciendo el curso de... Escoscado. Estoy también haciendo el curso de prosistas y tal. Me ha encantado porque en el texto, hablando de Ángel Guinda, dice Zalagarda. No había Zalagarda en la que Ángel Guinda no estuviera. Me encantó Zalagarda. No te lo habrás inventado, ¿no? No. Ah, ostras. Y es... Es una palabra muy bonita, ¿no? Es preciosa, Zalagarda, quedaosla. Lío, batalla, lío... Algarada, presentación de Melero y todo aquello, ¿no? Oye, hacía tiempo que no escuchaba y desde luego que no leía en la... Algo estás haciendo mal, Melero. Ahora. Y tenemos que volver a empezar. Pero no lo toques más. Ahora se pone verde. Bueno, para los que nos veis desde casa, todo lo anterior que no habéis escuchado de... Que sí, todo, hemos oído todo. Hemos oído todo. Lo único, lo de los calcetines, y lo vamos a hacer al final. Oye, que digo que hacía tiempo que no escuchaba, y desde luego que no leía en un libro de prosista, lo del bañador Meiva, página 30. Aquel tipo que se compra, ¿os acordáis de los bañadores Meiva? ¿Te acuerdas? Hombre, claro. El del bañador Meiva era un gran poeta que se llamaba Fernando Ferrero, un poeta intimista buenísimo, maravilloso, que era catedrático de literatura, de instituto, era zaragozano, pero estuvo en Alfaro toda la vida, estuvo en La Rioja toda la vida, y era muy amigo de los Laporteta, muy amigo. Fue soltero viejo, se casó ya muy de mayor, y llevaba una vida pues desordenada, y pues como todos los solteros mayores ya pues nada, desordenada. Y entonces este era muy rancio, muy rancio. Y Juana, la mujer de José Antonio Labordeta, y José Antonio Labordeta le invitaron a un viaje al Mediterráneo. A Salou, por aquí, que es donde vamos todos los de Zaragoza. Y entonces él se fue a una tienda de saldos que había en Zaragoza, que se llamaba Saldos Arias, y se compró un Meiva de rebajas. Un Meiva de rebajas tan rebajado y tan malo, que nada más llegar a Salou, se mete en el agua, José Antonio y Juana en la orilla, y él se mete a bañar, y se le deshilacha todo, y se queda en pelotas, porque se le deshilacha todo, se le rompe, y se queda en pelotas dentro del mar. Y entonces empieza a hacer gestos. Él era muy puritano y muy mirado, católico, era de izquierdas pero católico, muy mirado y tal. Y entonces empieza a hacer gestos a Juana, José Antonio: venid, ¿qué coño quiere Fernando? Venid, una toalla, con una toalla. Entonces José Antonio dice: bueno, pues nada, vamos a ir con una toalla. Y entonces entran con una toalla para que el hombre pudiera salir del agua enrolladito una toalla. Esa anécdota que me contó José Antonio, que me la corroboró él mismo,
pues me parece, ya no recuerdo, pero me parece que la contaré ahí, claro. Sí, no, el del Vega sale, tío. Tampoco me parece mal que salga con esta historia tan buena. Solo que, déjame que te corrija, porque no era una toalla, sino que se llevaron un pañuelo. Un pañuelo, exacto. Hay que ir un pañuelo de Juana. A las presentaciones siempre con los calcetines limpios, nunca se sabe. Y a la playa, por favor, con un pañuelo, porque siempre puede haber un accidente con un Maybach. Y me encanta porque pareció el cuadro del Renacimiento italiano, esa entrada de la Verónica con el pañuelito. Oye, nosotros lo bueno que tenemos, Melero, no os digo más, que está todo el día saliendo por las puertas de ¿cómo se llama esto? Las puertas pequeñas y los montacargas. Nosotros lo bueno es que no somos vanidosos como Sábato. ¿Como Sábato? Sábato no... Bueno, lo de como era aquella mujer lo suya. de Sábato, bueno, que esa anécdota es muy conocida, ¿no? Creo, no sé si la cuento también. Sí, también. Sábato también sale en el también libro. sale, ya no es por crear agravios comparativos. No, es una anécdota, y no sé si se la leía a Juan Cruz o no sé a quién se la leí, pero Sábato estaba reunido con unos amigos y Sábato y su mujer invitaron a unos amigos a cenar a su casa, estaban reunidos allí, y entonces pues empezaron a ponderar, todos los invitados empezaron a ponderar la figura de Sábato, hablar bien de él, que maestro arriba, maestro abajo, tal. Y en un determinado momento la conversación cambió de sentido y hablaron de otras cosas. Imaginaros, pues 5 minutos de Octavio Paz, por ejemplo. Pero entonces, Sábato empezó a desplomarse. Entonces empezó a cambiar el ritmo de la cara, empezó a sentirse hundido, y entonces su mujer le pasó un papelito al que lideraba, entre comillas, esa visita, y le dijo: lleváis 10 minutos sin hablar de Ernesto. Está hundido. Haced el favor de volver a la conversación. Y entonces otra vez rápidamente dejaron a Paz, o a Jorge Edwards, al que fuere, y rápidamente volvieron a ponderar lo gran escritor que era Sábato, el mejor del mundo y tal. Entonces Sábato volvió a renacer. Qué bueno. Bueno, eso no habla más que bueno, pues, lo normal, lo que todos sabemos, ¿no? Pues la vanidad de los escritores y... Bueno, y un poquito de Sábato. No, pero yo siempre digo que lo de la vanidad es... Como todos los que estamos aquí conocemos a tantos creadores, a tantos escritores, lo de Marchamol y yo, que tenemos poca vanidad, no es habitual. Lo habitual es tener bastante vanidad. ¿Por qué? Porque uno tiene que creer mucho en sí mismo para seguir adelante. Es decir, los creadores, cualquier creador, necesita creer mucho en sí mismo, porque si no crees en ti mismo, un notario aprueba las oposiciones de notaría y le dicen: ya estás capacitado para ser notario, o un juez aprueba y ya estás capacitado para ser, y ya es juez. Pero claro, un creador nunca sabe cuándo está capacitado. O sea, a lo mejor hace un trabajo bueno, pero el siguiente la gente no lo reconoce, la gente dice que es una birria, le hacen una crítica horrorosa, lo que sea. Es decir, nunca sabes si vas por el buen camino, si estás acertando, si... La duda es permanente y además intelectualmente es lógico, es decir, uno tiene que dudar siempre, ¿no? Entonces, claro, si no crees mucho en ti mismo, mucho, es imposible que sigas adelante. Entonces, cuando tú ves a un cineasta, a un pintor, a un escritor, a un poeta, a cualquier creador, tiene que creer mucho en sí mismo y por lo tanto hay que disculparle. Bueno, y apoyarle y hablarle un poquito de Sábato también. No se nota que yo de Sábato. Oye, me encanta porque en esa misma historia cuentas la historia de esos argentinos que se suicidan tirándose desde su propio ego, desde lo alto de su propio ego. Me encanta. No hay argentinos entre las visitas que has traído de Aragón, ¿verdad? Oye, estuvimos allá en tu biblioteca, estaba, bueno, Melero, para quienes, bueno, la mitad más de los que estéis aquí lo conocéis, habéis estado en su casa, pero para quienes no hayáis estado en su casa ni seáis conocedores de su leyenda, Melero vive en una biblioteca, vive instalado en una biblioteca, salvo la cocina, que es un territorio a salvo de libros y vicisitudes literarias. Solo el resto se estropearía. Claro, claro. Solo porque del humo y los olores y eso, si no también. Si no, también habría conquistado la cocina de su casa. Que digo que me encantó ayer porque estuvimos con Mateo, que salió flipado de casa de Melero, por la puerta del servicio, pero flipado. Que digo, claro, se entiende todo, porque decías, ¿todo esto de dónde sale? Decías, yo cada semana me pongo en jarras en la biblioteca y voy espigando la historia que hay detrás de aquel libro, detrás de la biblioteca donde compré este ejemplar, detrás de aquel tipo que me regaló este libro que tengo aquí. Y claro, es sencillo tener una biblioteca. Claro, el problema que tengo yo y que supongo que tienen los articulistas en general es buscar el tema. Es decir, ¿de qué escribo esta semana? Yo escribo todas las semanas en el Heraldo de Aragón, que es el periódico
de Zaragoza y de Aragón hegemónico de siempre, desde hace 130 años, yo escribo ahí todas las semanas un artículo sobre libros, sobre autores raros, sobre autores curiosos, que muchos de ellos son los que luego reúno en estos grupos. Entonces, claro, el problema es encontrar un tema. ¿De qué hablo esta semana? Porque claro, si he escrito ya pues, más de 1000 o 1200 artículos, a lo mejor, pues es que ya no se te ocurren temas, es muy difícil. Cuando no se me ocurren temas, efectivamente, lo que hago es, yo me levanto, voy pasando los ojos por los estantes de la biblioteca, hasta que doy con un libro que hace 20 años que no veo, que no me he fijado nunca en él, que me recuerda lo que sea, digo, voy a escribir esto. Es decir, la biblioteca es mi inspiración, porque yo sé que puedo decir, mira, pues este libro, me acuerdo cuando lo leí, o cuando lo compré, este libro era de Rafael Cansinos, y lo compré en Málaga, se lo compré a un librero de Málaga, Antonio Mateos, en la calle Espartero, y joder, pero me alegría me di al ver, y le pregunté, ¿tienes más libros de Cansinos? Sí, tengo una punta de libros de Cansinos que compré. Una punta, por favor, anotad, me encanta. Una punta, o sea, unos poquicos. Entonces, una punta de libros. Y entonces, pues sí, tengo una punta, pues le compré una, entonces, a ver, sácame más. Y entonces yo, pues le compré aquel día, me acuerdo, 8 o 10 libros dedicados a Cansinos que estuvieron en su casa, naturalmente. Eso a mí me pone mucho. Pensar que tengo un libro que lo tuvo en sus manos el escritor admirado, me produce una elección. Casi una elección. Entonces dije, joder, esto es maravilloso. Y entonces le compré bastantes. Eran muchos de ellos entrevistas a Alfonso Camín, al escritor asturiano, gran periodista y escritor. Y a lo mejor es que, bueno, pues Camín le regalaba todos sus libros o se los mandaba a Cansinos dedicados y luego Cansinos se los regalaba, ¿no? Bueno, entonces yo voy mirando eso y digo, hombre, pues ¿por qué no cuento? Hablo de Camín, que está muy olvidado, y hablo de Cansinos, y hablo de Mateos, y hablo de... Bueno, pues ya tengo una idea sobre la que me puedo sentar a escribir. Y luego ya no sé por dónde va a ir el artículo. A lo mejor luego el artículo va solo por Cansinos y entonces me dedico a hablar de Cansinos, o va solo por Camín, o va solo por las librerías del Hijo de Málaga. Pero ya tengo la idea que me ha dado ese ejemplar. Y eso es lo que hago siempre. Cuando no tengo ideas, yo miro los libros de casa y me dan ideas. Este voy a contar. Os recomendamos, si tenéis problemas con las ideas, una biblioteca de 31.000, 35.000 ejemplares. 40.000 os viene divinamente. Menos tampoco. Pero, oye, me encanta todas estas historias de librerías que cuentas y tal. Entre otras, hablas de Valdés, que es un librero que todos conocemos, en Oviedo. Y que me encanta lo que cuentas, porque Valdés es un hombre que... De Valdés tengo la mejor anécdota del mundo que os podré contar en privado uno a uno, si me prometéis no contarla, pero me contó una anécdota Valdés de un gran librero, de un gran escritor español, al que todos los que estáis aquí conocéis, acerca de quién es su padre, o sea, acerca de la paternidad de ese escritor, que os quedaríais muertos. Pero claro, no lo puedo contar en público. En público no lo puedo contar, pero lo podré contar en privado. Bueno, pues nada, después cuando acabemos hacemos lo de los calcetines y tal, os quedáis uno a uno y tal. Ay, María Purísima, siempre conocía pues la historia y tal. Bueno, pues Valdés me encantó porque se precia de ser barato. Entonces dice, mira, este libro que yo te lo vendo por 90, lo tiene Abelardo Linares por 235. Y va dando el precio de toda la librería de España que tiene el libro y lo barato que lo está vendiendo. Sí. Es una singularidad. Es un personaje. Tiene un libro, José Manuel Valdés tiene un libro solo para él. O sea, es un personaje maravilloso. Tenía la librería en el Campillín y luego tenía un piso entero con 5 habitaciones en el que me encerraba él, me dejaba encerrado y yo pasaba ahí toda la mañana mientras Yolanda trabajaba en sus cosas de la universidad y tal, pues que yo la acompañaba siempre. Y cuando iba a Oviedo a un tribunal de cátedras, a una cosa, yo siempre... Al piso de Oviedo. Sí, cariño, te acompaño a Oviedo, no te voy a dejar sola. Le decía, ¿cómo te voy a dejar que vayas sola a Oviedo? Y no la dejaba sola todo el día también, porque me iba a la librería de Valdés. Entonces me dejaba ahí encerrado. Y cada habitación tenía una cosa. Por ejemplo, poesía española, una habitación entera, con todas las 4 paredes, ¿no? Todo estanterías y el paseo español. Narrativa, historia, política, ensayo, lo que sea, ¿no? En cada habitación tenía 5 o 6 habitaciones, pues cada habitación tenía una especialidad. Las que no le llegaban para una especialidad, por ejemplo, de filosofía, no tenía una habitación de filosofía, pues bueno, la filosofía la tenía
compartiendo habitación con el ensayo político, por ejemplo. Pero bueno, lo tenía todo muy bien organizado. Y tú ibas allí y era un paraíso, un paraíso. Este Valdés, que era muy simpático y muy soez, muy simpático y muy somarda, decía... Somarda, atención, ir apuntando. Somarda, palabra aragonesa. Para examen de aragonesismo. Me decía, es que lo que más me jode es que me tomen por tonto. Yo sé que soy barato, pero lo que soy barato porque yo quiero ser barato. Quiero ser barato, me sacaba las cuentas y dice, mira, yo he comprado este libro, por tanto yo tengo que ganar 3 veces más lo que sea de lo que he pagado y ya está, con eso me doy por satisfecho. Pero lo que no me gusta es que se crean que lo vendo barato por desconocimiento. Y entonces, para demostrar que no lo vendía barato por desconocimiento, entonces te ponía en el libro Abelardo Linares, 70.000, Blázquez, 35.000, yo 1.500. Era genial, era genial. Y entonces yo me reía muchísimo con él, ¿no? Y le he comprado muchos libros. Nos hizo un catálogo solamente para 8 personas en España, creo, entre las que estaban Andrés Trapiello, Juan Manuel Bonet, Luis Antonio Villena, Luis Alberto Cuenca. La punta de lanza de... Por cierto, tú no estabas. No, pero ya estamos en los libros de enero. Entonces, nos hizo un cataloguito que nos mandó a esa máquina con unos libros que compró, creo que de Martínez Cachero, aquel que fue catedrático en la Universidad de Oviedo, de Asturias, y que eran extraordinarios, maravillosos. Y ahí le compré yo igual 50 primeras ediciones de poetas del 50, de poetas del 27, Jacinta la Pelirroja, Moreno Villa, bueno, yo qué sé, a unos precios que, bueno, que claro, que si solo coge otro librero hubiera decuplicado, se dirá multiplicado por 10, ¿no? Decuplicado el precio por lo menos, seguro. O sea, y claro, a él le podías comprar. Y tuve dudas en un Octavio Paz que tenía, que había editado Manuel Altor Aguirre en el Congreso de Escritores Antifascistas, durante el Congreso de Escritores Antifascistas, que Paz vino y Manuel Altor Aguirre le publicó un librito de poemas breve, maravilloso, a 2 tintas, esas como hacía Altor Aguirre, en rojo y azul. Y ese era un poquito más caro, un poquito más caro, que era un regalo igual, pero en fin, un poquito más caro. Y ese estuve dudando. Y entonces me dijo, dice, no lo dudes porque te vas a arrepentir toda la vida si no lo compras. Y dije, tienes razón. Y menos mal que lo compré, porque si no, estaría todo el día, habría estado ya desde entonces todo el día dándole. Esta es la argumentación que presenta a veces ante Yolanda, nuestra vicerrectora favorita, custodia de las cuentas familiares, cuando viene efectivamente con una compra que le exige una sisa un poco más exigente que la habitual, y entonces me dijo Valdés, me dijo Valdés, ¿cómo te vas a quedar sin esto? Oye, hay en el libro, claro, esa nostalgia de los tiempos en que no existía internet y este mundo nuestro era un mundo, te digo, muy disparatado en el sentido de que te llegaba un catálogo, tenías que ver el catálogo antes de que lo viera el tipo de Barcelona que le había llegado enseguida, te encerrabas ahí con Valdés. Luego hablamos de los testamentos, que me ha encantado esas testamentarias donde de repente te dejan un libro, ¿no? Hay algo de nostalgia, ¿no? De esos tiempos antiguos. Es que hay un antes y un después de Internet. Internet es que no sé. Ahora otra vez, ahora va a ver. Internet acabó con todo el romanticismo de los libros, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Antes se podía comprar muy barato y muy bien, y ahora es imposible, porque cualquier indocumentado, aunque no sepa nada, entra en Iberlibro, en Todo Colección, en donde sea, lo pone en Google y dice, a ver, tengo este libro, ¿qué piden los libreros españoles y del mundo entero? Tanto, pues si piden 100.000, yo lo voy a poner a 70.000 y seguro que lo vendo, o a 50.000, o lo que sea. Pero antes no era así. Antes podías encontrar gangas verdaderamente maravillosas. Y esa época dorada de los bibliófilos ha desaparecido. Ahora ya es muy difícil comprar gangas. Quizás en el rastro, en algunos pocos puestos que no se molestan ni en mirar internet, puedes tener opción. Pero es ya muy difícil. Yo compré he hecho compras en el rastro, bueno, como cualquiera que lo ha visitado, excepcionales, ¿no? Pero me acuerdo de una maravillosa que compré, Hélices, la primera edición de Hélices de Guillermo de Torre, el poeta dadaísta, cuñado de Borges, como todos sabéis muy bien.
Abelardo lo tenía en el año 80 o por ahí, me había llegado esa semana el catálogo de literatura española de Abelardo que había sacado en Sevilla y lo tenía a 100.000 pesetas entonces. Y eso me llegó un viernes y el domingo fui al rastro y en el suelo lo tenía un gitano a 25 pesetas. 100.000, 25. Si hubiera existido en internet, esa persona hubiera entrado y hubiera puesto Hélice, Guillermo de Torres, Hélice, Guillermo de Torres, Hélices. Y hubiera visto Abelardo 100.000 y hubiera dicho, joder, pues menuda pieza tengo. Pues bueno, lo voy a poner para venderlo deprisa y rápido a 25.000. Porque no voy a ganar lo mismo que Abelardo, que tiene gastos de librería, que tiene gastos de... Claro, no, tiene sus gastos, el hombre tiene que ser más caro que yo, que soy un librero del rastro. Diría, bueno, pues lo vendo a 25.000, la cuarta parte. Pero no 25 pesos. 25.000. O sea, que no lo hubiera podido comprar, tampoco. Pero claro, no 25. Oye, pues esa época dorada ha desaparecido. Cuéntanos aquella vez que ibas con Félix Romeo y que se te despistó 30 segundos, que fue exactamente los 30 segundos que necesitaste para llenar un comprarte, entre otras cosas, la edición Machado de Un Mundo Latino de Antonio Machado, que lleva la firma de Machado. No me he muerto de envidia porque yo también lo tengo. Que sí, no a ti te lo regalaron. Hombre, claro. Después de un pregón, te lo ganaste. Me lo regalaron, claro que sí. Pero saliendo por la puerta de los empleados... A Jesús, después de un pregón de los que le dijeron, tío. Me dijeron, elige lo que no te pagamos, pero elige lo que quieras. Y el Guiguripa eligió nuevas canciones de Machado con firma autógrafa. Es muy bonito, señor. Pues bonito, es como si te hubieran pagado 10 pregones. Bueno, pero me quedó bien. Ya sabes que no siempre me queda bien, pero esa vez sí que me quedó bien el pregón. Bueno, oye, cuéntanos. Porque iba con Félix Romeo, que era otro gran cazador. Era otro gran cazador. Entonces íbamos los dos juntos y él se paró en un puesto a la izquierda mía y yo seguí unos pasos, quizás 5 pasos, y en el siguiente puesto a la derecha veo una serie de libros entre los que estaban nuevas canciones de Antonio Machado, dedicado, un libro de ahora 5.000 euros, ahora, o 6.000, 3 primeras ediciones de Gómez de la Serna, de Azorín, de Baroja, de Valle Inclán, una locura. Las guerras carlistas, las 3 guerras carlistas, los 3 gerifantes de antaño, los 3 títulos de las guerras carlistas de Valle Inclán, allí, en primeras. Y entonces me quedo muerto. Entonces me quedé muerto. Entonces cogí rápidamente todo, lo metí en el Macuto. Un Macuto que antes de que se diera la vuelta al otro, digo, como se dé la vuelta, y vea, solo, o sea, no hubiera hecho nada de Félix, claro, sino solamente la cara de estupor. Se habría muerto. Que se le habría quedado, le habría delatado al vendedor, habría dicho, joder, qué cara está poniendo este tío. O sea, no hubiera podido comprar nada, porque la cara nos hubiera delatado. Entonces lo llené corriendo, cerré el Macuto, le pagué las 4 perras que me pidió, porque eran 4 perras, y nada, en ese momento llegó Félix cuando yo ya cerraba la cremallera, o sea, me salvé por los pelos. Y jamás le dije nada, nunca. Nunca le dije nada. Y entonces yo escribí un artículo diciendo, contando esto, y entonces yo decía, lo que nunca sabré es lo que Félix había comprado en ese puesto a la izquierda. A lo mejor compró mejores cosas que yo. Qué bueno. Pues todo el libro está perlado de este tipo de historias, de este tipo de vicisitudes que tienen efectivamente que ver con las bibliotecas y con los extravíos. Oye, lo de García Nieto, aquella coplilla de la página 156. Qué mala leche, tío. No, yo solo copio lo que dice. Ah, amigo. Solo copio lo que dice. Cuéntanos lo que... No me acuerdo ya cuál era la coplilla. Te la busco mientras. Sí. No, mira, de memoria no me acuerdo. Como no se va a acordar, página 156. Yo te digo que me acuerdo, pero era buenísima. Era buenísima la coplilla. Sí. García Nieto no ha venido, ¿no? Tampoco. Pobrecillo, está criando malvas. 156. Mira, la tienes aquí. Te la he subrayado para facilitar lo posible. Sí. Porque también cuentas muchas cosas de estas, te digo, donde la gente no necesariamente queda bien. Claro, es que García Nieto, sabéis que García Nieto era un poeta garcilasista, clásico. O sea, notadlo de poeta garcilasista. No pienso dejar de decirlo todo el fin de semana. Bueno, José, que es un poeta garcilasista. Claro, sí. Magnífico. De la revista Garcilaso, un poeta clásico, tradicional, muy amigo de García, de Cela, que fue quien le propició el Cervantes, o sea, Cela le consiguió el Cervantes para García Nieto.
Pero claro, en el resto de la poesía española, poesía de vanguardia, poesía de la experiencia, poesía de cualquier tipo de poesía, en general, pues García Nieto era un fósil. Y entonces este Jesús Pardo, que es un canalla escribiendo sus memorias, entonces contó una coplilla que le cantaban a García Nieto, que circulaba por aquí, por Madrid, cuando le dieron el... Y decía: ayer pesaron los versos de José García Nieto, 30 kilos peso bruto, 4 gramos peso neto. Fantástico. Oye, hay muchos artículos, te digo, que están seleccionados de tus colaboraciones en el periódico, por tanto tienen una extensión más o menos habitual, pasas página, tal, dura esto y tal. Pero hay uno especialmente largo y especialmente especial y emocionante, que es la visita que haces a Etxea, la casa de Baroja, en Vera de Bidasoa. Cuéntanos cómo fue aquel día en Vera, viendo la biblioteca, los papeles, la casa de Baroja. Bueno, yo he sido siempre muy barojiano, he leído, tengo todo Baroja, tengo 80 o 90 primeras ediciones quizá, y he leído pues de ellas pues un 70% por lo menos, un 80%, he leído mucho no todo, pero he leído casi todas sus novelas, he sido muy barojiano. Y entonces uno de mis sueños recurrentes de toda mi vida era visitar Itzea, la casa de Baroja en Bidasoa, que compró Don Pío, en la que vivió con su madre, con su hermano Ricardo y su cuñada, luego con sus sobrinos, con Julio Caro y con Pío Caro, y que ahora es de los hijos de Pío Caro, sobrinos nietos de Pío. Pero claro, esa es una casa privada, particular, en la que ellos viven, en la que pasan los veranos y en la que, claro, tú no puedes entrar ahí porque quieras entrar allí, llamas a la puerta de que me enseñen la casa. No, pues no, que es mi casa. Entonces yo tenía que buscar un contacto para que me la enseñaran. Y entonces hay un pintor amigo mío, se llama Pepe Cerdá, que es un grandísimo pintor, y al que Pío Caro Baroja es muy aficionado. Y había ido, es profesor a algunas de sus inauguraciones, y tenían muy buena relación. Y entonces yo le dije a Pepe Cerdá, a mi amigo, le dije: oye, ¿por qué no llamas a Pío Caro y le dices que nos enseñe, que nos enseñe Etxea un día y tal y cual? Y por fin nos lo enseñó. Ahora el reto es llevar a Pedro Álvarez de Miranda, que también quiere verla. Entonces nos enseñó la casa. Nos dijo: pues venir tal día. Y entonces tal día fuimos allí, yo cargado de trenzas del Mudévar, para tal. Y la noche de antes yo me había leído los Baroja de Pío Caro, o sea, de Julio Caro, 2 o 3 libros más en los que se hablaba de Itzea, y me sabía la casa, me aprendí la casa y me sabía la casa, la habitación por habitación que había en cada casa, porque en esos libros se describe cómo era esa casa que había en cada habitación, en el salón amarillo, en el salón tal, cómo se bajaba al jardín, cómo estaba la biblioteca, nada, todo. Entonces yo me lo sabía todo para que él viera que yo no era un cotilla, un curioso que iba allí a joderle el día, sino que yo era un tío verdaderamente aficionado, que verdaderamente barojiano, y que le sabía eso, y que de esa manera él me iba a respetar, porque iba a decir: joder, está bien aquí documentado y sabe, o sea, no es un pesado que viene aquí a que yo le a cotillear, sino que... Y entonces, claro, yo le expliqué, claro, cuando entraba yo le decía: oye, ahí falta el cuadro de fulano. Joder, ese tío, ¿cómo somos? Sí, es que hemos cambiado, ahora hemos llevado a la cocina. Oye, que aquí... Bueno, total, que yo le iba explicando todo, y claro, el tío flipó conmigo. Tanto flipó, y también nos lo pasamos, que llegamos a las 11 de la mañana y nos llegamos a las 8 de la noche. Nos invitó a comer. Llamó a la cocinera para que nos preparara una comida de mierda. La cocinera vino, la cocinera es una cocinera que tienen allí desde hace 50 años, que han dado cachetes en el culo cuando era pequeño, o sea, que lo trata como si fuera su madre, y que se había ido a Hondarribia a comprar chipirones para hacerlos. Entonces nos preparamos chipirones de Hondarribia que te mueres. Una cosa de locura. Y entonces el momento semiculminante fue cuando yo me senté a comer, y entonces él me dijo: siéntate en esta silla, que es donde se sentaba mi tío Pío Baroja. Entonces me senté a comer en la silla donde se sentaba Pío Baroja. Claro, para un fetichista como yo, pues ya no puede haber mayor placer, ¿no? Y allí estuve sentado comiéndome mis chipirones, y nos lo pasamos bomba. Luego nos enseñó toda la biblioteca por supuesto, estuvimos 2 o 3 horas viendo los libros, las ediciones que compraba su tío de magia, de nigromancia, porque compraba muchas cosas de esas de temas esotéricos también, o sea, no solo literatura, tenía una gran biblioteca.
y que luego amplió muchísimo su sobrino, Julio Caro. Entonces la biblioteca es espectacular. Bueno, abrías uno y veías los libros de Cánovas del Castillo. Yo tengo algún libro también de Cánovas del Castillo. ¿Qué no tendrá? Uno que abrí, por ejemplo, los libros de Cánovas, o sea, eran libros que su tío habría comprado a principios del siglo, maravillosos. Y nos lo pasamos de maravilla. Y es una de los días, de verdad, relacionados con los libros más felices del mundo. Es un texto, bueno, como veis, todo el libro está lleno de textos, historias, singularidades, vicisitudes interesantes. Oye, ha causado cierto crujimiento el que dijeras exprofeso, fue exprofeso, y que lo dijeras de propio, tío. Claro, está haciéndose pasar por uno de Madrid, de repente... Lo he dicho de propio para que me entendan. Llega uno de propio, no, llega uno exprofeso. Fastidio, tío, que aquí somos bilingües, tío. Bueno, que, oye, nada, 10 minutos más, que tenemos que ir a comer, que tenemos unas cosas que hacer esta tarde. Pero sí me gustaría hablar de dos cosas. El tema del Reino de Redondo me tiene muy preocupado, porque están buscando un rey nuevo. Y parece ser que no se han fijado ni en ti ni en mí, cosa que no entendemos. Cuéntanos de aquello del Reino de Redonda, porque tiene alguien una dedicatoria en un libro que parece ser que ha aportado para estudiar la posibilidad de ser nombrado. Y luego tú y yo, si eso es así, tenemos que presentarnos de bibliotecarios, tío. Tú de bibliotecario mayor y yo menor, si no te parece mal. No, yo de Redonda renuncio a los derechos sucesorios, porque yo caso de que los hubiera. En caso de que los hubiera y que no los hay, porque yo no he sido mucho nunca de Marías. O sea, no he, a mí cuando ya hay 5 subordinadas, la sexta me vuelve un poco, me carga un poco. Y entonces yo, esa prosa de Marías llena de subordinadas, heredera de Juan Benet, como que me supera un poco. O sea, yo muy de Marías no he sido, le reconozco que era un buen escritor, muy buen rey. Eso dicen los que de esto saben, pero bueno, yo me costaba leerlo. La verdad es que me costaba leerlo. O sea, que yo no aspiro a Redonda. Pero sí que tengo un amigo que fue su conservador que él nombró conservador de los reales tapices o de no sé, del Reino de Redonda. Y que cuando salió en El País, que Juan Gabriel Vázquez aspiraba, no decía que aspiraba, pero no se descartaba, por lo tanto, en cierto modo aspiraba a suceder a Marías. Sacó su nota de conservador en la cual Marías le decía que también podría, y entonces eso me pasó él una copia de aquello y tal, y con esa historia hice yo ese bonito. Oye, si es Vázquez al final el rey, que es amigo de Lola, que nos haga de la biblioteca, sí que nos puede molar, ¿no? Eso o sí, que nos haga de la filatelia real o algo. Bibliotecario sí nos podía hacer, ¿no? Bibliotecario sí. Oye, ¿qué te iba a contar? Esto que era también relación. Oye, sí, me encantó lo de Raval y Damaso Alonso. Cuando llega el pequeño Raval a casa de Damaso Alonso, con lo que debía ser Damaso Alonso, y le dice, toma, te doy estos libros, pero no me los ensucies. Que los pobres... Porque los pobres no hacen más que ensuciar los libros. En fin. Lo de Damaso Alonso es sensacional. Bueno, eso que te dijo a ti, o a quien te lo dijo, dice, yo como ya no quiero más libros en casa, dice, yo, ¿qué hace usted se por lo la contó mañana? a Manuel Vicente. Manuel me dice, ¿qué hace usted por la mañana, don Damaso? Dice, nada, yo me pongo en la puerta y me pongo así con los brazos para evitar que entre un libro más en casa. Yo que soy de... No quiero un libro más. Yo que soy de barrio, digo, se ponía Damaso Alonso, decía, me pongo en la entrada de la casa con los brazos abiertos para que no entre un puto libro más. Y me dijeron, Damaso Alonso no hubiera dicho su nunca. puto libro nunca. Nunca. Entonces he quitado, queda menos expresivo, pero parece ser que Era más... putañero, pero no hubiera dicho lo de puto libro. Era putañero porque lo dicen en todas las memorias de toda generación de que digo que lo de Meiva y lo de putañero hacía años que se estaba exhumando de lenguaje. Pedro, habla bien de nosotros. En este libro creo que hablo de dos... claro, es que los libros no solo tienen que ser grandes libros y los solemnes, sino libros aparentemente humildes con los que uno se lo pasa muy bien. Y hay dos libros de memorias maravillosos, uno de Benito Raval y otro de María Esquerino, de los que hablo, que son verdaderamente fascinantes, o sea, fascinantes. El libro de Benito Raval es fascinante. Cuando Benito Raval nace, su padre los deja en el hospital y se va, y dice, ya ha nacido el chico, entonces se va 3 días de juego y desaparece. Y entonces al tercer día su madre, la Asunción Balaguer, le dice coge a Benito Raval y se va a casa y vámonos, hijo mío, que tu padre no vuelve. Ya volverá. O sea, es que ya a partir de entonces, a partir de eso, ya está todo dicho, ¿no? Y María Esquerino también. María Esquerino era, María Esquerino
A ver qué cuentas. Bueno, es que, a ver qué te cuento, estamos en el infantil, que soy una Oye, ¿qué cuento de María Oye, Esquina? ¿qué te iba a decir? Pero Que también en privado podemos contar muchas cosas de sus amoríos. el calcetín, la De confesión cómo con la María Luisa historia... Ponte le tiró de los pelos. María Luisa Ponte le tiró de los pelos porque María Esquerino se cepilló a Agustín González. Bueno, y entonces, porque Agustín González, bueno, aquí me guiño, joder, se puede decir, Agustín González era el tío que mejor follaba del cine español. Dicho Por un comité de... la que más sabe de esto, por una actriz que es la que más sabe de esto. Entonces, yo decía, joder, Agustín González. No sé, ni hubiera pensado cualquier otro, pero Agustín. Bueno, pues Agustín González. Y entonces María Luisa Ponte, que era entonces la pareja de Agustín González, fue ¿cómo se llama? Al Gijón. Sí, es un café y entonces Gijón. la cogió y le tiró de los pelos y todo eso lo cuenta María Esquina. Bueno, cuentan cosas maravillosas. Y lo de Damas Alonso es muy bonito porque Damas Alonso fue el que le presentó, o sea, la abuela de Benito Raval, o sea, la madre de Paco Raval, fue a ver a Damas Alonso y le dijo, Damaso, mi nieto escribe versos, escribe poesías, quiero que se las lea usted. Y pues el hombre, pues como le debía hacer favores, a lo mejor le cuidaba la casa, o sea, lo que fuera. Le digo, pues tenía que hacer caso, pero pues dígale a su nieto que venga. Entonces fue Paco Raval, le empezó a ligar los poemas, Damaso Alonso hacía como que se los corregía, se los corregiría, en fin, yo qué sé. Y entonces un día le pidió ayuda para encontrar un trabajo. Y entonces Damaso Alonso escribió a su hogar y le dijo, tengo ahí un chico tal que quiero que lo mires con cariño, no sé qué, no sé cuántas. Y entonces empezó a trabajar en el teatro con Escobar gracias a la recomendación de Damaso Alonso. Eso cuenta Benito Raval en sus memorias. Y eso cuenta el Melero en sus bibliotecas. Oye, me encantó, que no pensaba mencionarlo, la historia de Cunqueiro, que le da, no me acuerdo quién, 50.000 pesetas para que pasee a Himmler, que venía a España ahí con el traje del SS, y se va a Cunqueiro, desaparece con las 50.000 pesetas y aparece una semana más tarde en un prostíbulo, de Mondoñedo. En un prostíbulo de Mondoñedo que se había gastado las 50.000 sin haber visto a Himmler ni un solo minuto de su viaje. Oye, dos cosas antes de que se nos haga tarde. Sordica, que cumple 30 años, está por ahí. Un aplauso. Sordica cumple 30 años, se aparece también en el libro, no como otros, que no aparecemos, como perfectamente he dicho desde el principio. Pero bueno, ¿cómo no va a aparecer Sordica, tío? O sea, todo lo hemos publicado en Sordica. Sordica es un editor un cojonudo, ¿no? Y me encanta que lo recibamos, que lo aplaudamos, que celebremos los 30 años y digo, y esta lealtad, claro, porque pues todo Sordica, lo que has publicado, has publicado. Sordica es una grandísima editorial independiente, de las mejores que hay en España, desde luego la mejor que hay en Aragón. Y editar con ella pues es un privilegio. No voy a cambiar nunca de editorial, me han ofrecido más veces y en otros sitios y tal, pero no, estoy muy a gusto, lo hace muy bien Raúl Son, es un gran editor, es un gran amigo mío y me gusta mucho cómo me hace los libros, los cuida, los mima, lo sabemos todos, Marta, ¿verdad? Todos los que hemos editado con él, lo bien que nos hace las cosas. Y no nos vamos a ir a la trayectoria. Cuando nos llaman de Hogar Press diremos, no, estamos aquí con Sordica divinamente. Oye, y lo otro que quería porque esta es somos de grandes fidelidades con los amigos. Pues sí. Jorge Gay hace las cubiertas y Jorge Gay hace las cubiertas todo el tiempo. O sea, cada 3 años, Jorge Gay, mira, que tengo un hazme la cubierta. Cristina Grande hace las fotos. Por eso digo que yo lo presento. Había veces que salía también en los libros, pero ya me tengo que conformar con esto. Total, que... Jorge Gay resulta que un día le cuenta que su abuela aparece mencionada en Crónica del Alba, tío. Dices, ostras, claro, Jorge Gay. Es que Sender estuvo enamorado de la abuela. Exactamente. De Jorge Gay. La abuela de Jorge Gay era hija del organizador de la propiedad de Alcañiz. Y Sender estaba de mancebo de botica en Alcañiz. Cuando los padres de Sender se van a vivir a Caspe, me parece, Sender se queda de mancebo de botica en Zaragoza una temporada, en una farmacia que sé cuál es y a la que he ido a decirle al farmacéutico que ponga una placa allí diciendo aquí trabaja Sender, y el boticario no sabe ni quién es Sender, ni ha puesto placas ni ha puesto nada, y después se marchó a Alcañiz y entonces en Alcañiz se enamora de la hija del registrador, que no me extraña, que es la abuela de Jorge Gay.
Que digo que no me extraña porque hay una foto de la página 100 que dices, joder, vaya abuela guapa que tenía Jorge Gay. Y esto. Oye, os voy a contar una anécdota que es de esta semana, relacionada con Sender. Es que es muy bonita. Venga. Me la han contado esta semana, de Sender. Sender está exiliado, ya sabéis que Sender se exilia después de la guerra y está exiliado en San Diego. Entonces, Juan Sebastián Elcano va a hacer su recorrido con sus guardiamarinas y todo eso, y llega hasta California y va a San Diego. Y entonces Sender está paseando por el muelle, arriba abajo, y pregunta si hay algún oficial aragonés que pueda bajar. Y entonces le dicen, sí, el capitán médico del barco es un aragonés, que es el que me ha contado, porque vive y que es amigo mío. Y que ya tiene 70 y muchos años, casi 80. Entonces baja Sender, baja mi amigo y ve a Sender, se abrazan y entonces empiezan a hablar de Zaragoza, de Aragón, de España, cómo está España ahora, cómo está tal, cómo está cual, cómo está Franco, cómo tal. Y entonces que era un liberal, era un militar de una gran cultura. Bueno, era un médico, un poco lo de Fernando García Mercadal, un jurista, en tu caso, no eran militares pata negra, no era un militar de carrera, era un médico que trabajaba para la Armada. Entonces, un hombre liberal de una gran cultura, de una gran biblioteca, que la he visto ahora y que tiene una gran biblioteca. Bueno, y entonces le hablan, se emocionan, y entonces le dice inmediatamente el médico, dice, oye, sube a ver al almirante, que te va a recibir con los brazos abiertos, porque él es también un hombre de una gran cultura, habrá leído Crónica del Alba, habrá leído El Requiem por un campesino español, te conoce sobradamente y le va a hacer mucha ilusión que subas a saludar. Y entonces Sender dice, no, subir no, porque me puede ver la prensa, y entonces si la prensa me ve que subo a un barco de territorio español, tal, no quiero, no, me da vergüenza, no sé qué. Total, que le dice, bueno, no subas. Yo creo que te hubiera recibido con todo cariño y tal, pero si no subes. Y entonces se vuelve mi amigo al Sebastián Elcano, sube, habla con el almirante, o con, no sé, se llama almirante, que dirige al capitán Elcano, comandante. Y entonces sube al comandante y le dice, comandante, le cuenta la cosa, está bajo Sender, está hablando con él, y entonces el comandante, que lo mira, que lo lee, le dice, oye, déjale que suba, por favor, no, si se lo he dicho, pero que no quiere subir por esto, porque dice que como le ve la prensa. Dice, ¿eso ha dicho? Y dice, sí, eso ha dicho. Y entonces llama al ayudante, ¿no? Le dice, tráigame el recado de escribir. Y entonces le trae un papel, entonces el comandante escribe una cosa, la mete en un sobre, y se la da a mi amigo, el médico le dice, bájesela al señor Sender. No cierra el sobre, no lo pega, de manera que mi amigo, mientras baja, dice, joder, a ver qué le ha puesto. Y entonces, claro, alcahuetea el texto que su comandante le pone a Sender. Y entonces dice, estimado señor Sender, me habían dicho que usted fue un cobarde en la guerra. Porque vosotros sabéis que en la guerra los comunistas se acusaron siempre de deserción y que había abandonado el frente de Sesseña y había dejado sus tropas y había huido. Eso, en los años 80 y 90, lo han desmentido los investigadores. Donatella Pini lo ha negado Juan José Domingo Dueño. O sea, han demostrado que eso era una calumnia de los comunistas hacia alguien que ya se estaba apartando del Partido Comunista. Pero en los años 60 eso era lo que había quedado para todos los que hicieron la guerra, y el comandante había hecho la guerra y la gente de cultura, es lo que había quedado, porque era lo que los comunistas habían propagado, que Sender era un traidor y un cobarde y había abandonado. Entonces le pone, me habían dicho que usted fue un cobarde en la guerra, punto. Nunca lo creí, punto. Ahora me he dado cuenta de que tenían razón. Me encanta. Oye, impresionante anécdota, ¿eh? Contada de primera mano. Fantástica. Qué bueno ese médico tuyo abriendo el papelorio según bajaba por la... Oye, ¿os habéis dado cuenta de cómo... hemos empezado hablando del rastro, algún artículo, iba el rastro de Zaragoza, y ya ha acabado con... Y había un buque escuela, un almirante con las charreteras y tal, porque claro, que no se nos olvide que el libro es número 1 de ventas en Aragón. O sea que ya podemos aspirar a una escenografía de Cecil B. DeMille, nada de... No, el rastro temprano, no, tío, ¿qué necesitamos?
necesitamos? Un barco, un almirante, un médico capitán. Oye, acabamos con la legendaria anécdota de Alvar. Hablas de Alvar en el libro, que siempre viene muy bien para citar aquella anécdota tan bonita de Bryce Echenique era. ¿La cuentas tú? O ya con esto acabamos. Es un final perfecto. ¿Sí? Cuéntala tú, que eres el protagonista. Yo al fin y al cabo... ¿Sí? No sé yo, ¿eh? Sí, bueno, pues nada, que estaba adormilado en un congreso Bryce Echenique. Entonces estaba medio adormilado y posiblemente borracho, pero tampoco es de lo que necesitemos con seguridad. Y entonces salió Manuel Alvar y lo presentaron. Decía, y a continuación nos va a dirigir una ponencia sobre el garcilasismo Manuel Alvar. Y entonces se despierta sobresaltado Bryce Echenique diciendo, eso, Alvar. que habla también de Alvar y que Alvar. Melero, un gusto siempre. ¿Cuándo volvemos a vernos fue presidente entonces? de la academia, uno de los 5 aragoneses también de la academia, que es. Sí. Y un personaje. Alvar. extraordinario. Joder, pues no consiguen hacer una junta de estas. Alvar. Alvar. Un personaje maravilloso. Oye, comprad el libro, que os lo firme, que nos vemos otra vez aquí todos dentro de 3 años. A ver si me habéis hecho ya de Zaragoza, dentro de 3 años, tío. Es que lo del Zaragoza se me ha atravesado ese Bueno, tema. muchas gracias a todos, muchas gracias a Lola. Gracias, muchas gracias. Que la librería Alberti también está en esa línea En esa de tradición. portadista, editor, claro, marchamalo y la librería Solo nos Alberti. presentamos aquí, Por favor. Solo venimos a presentarnos a Eso no lo hemos Alberti. dicho porque es sabido. Por ¿no? favor. Es una Y leyenda, que además vamos. también celebramos 50 años de librería Alberti. O sea que Fíjate, con fíjate. Jordi 30. Oye, un placer, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias siempre. Es una gran alegría que vengas, Pepe. Melero.